Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas aquí a Primer Plano. El tema obligado, pues el de la consulta sobre la suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hemos decidido aquí en esta mesa, democráticamente, a través de una consulta, que dejaremos los temas que tú técnicos. propusiste y tú formulaste la pregunta. Pero la metodología es tuya. Es mía. Digo, no queremos seguir discutiendo sobre la legalidad, si es vinculatorio, etcétera, digamos, todos los aspectos de la consulta, del método, sino más bien de la decisión y sus consecuencias políticas y económicas. Me toca a mí empezar con las consecuencias políticas. Creo que el día de hoy, en la conferencia de prensa de las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador deja muy claro, además de que tocó aspectos técnicos, deja muy claro el mensaje. A mí me hizo recordar que de hoy en adelante, o del 1 de diciembre en adelante, se acabó esta idea de que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía. Esa famosa frase de Carlos Marx. Esto es, va a cambiar la relación entre el empresariado y el Estado, y que quede claro, quien manda, manda el jefe del Estado y el jefe de gobierno en las decisiones. Yo encuentro que tiene al menos dos consecuencias políticas que quisiera yo remarcar. Primero, que nos está diciendo cómo se tomarán varias de las decisiones, o al menos las que él decida, Andrés Manuel, a través de la consulta a lo que él llama el pueblo, los ciudadanos. Yo me permito dudar que ese sea el pueblo o los ciudadanos, porque yo también esperaba un mensaje para los 89 millones de mexicanos que no votamos, porque finalmente pues fue 1 millón y ellos se constituyeron en el pueblo, se constituyeron en los grandes decisores. Y pues tiene sus consecuencias políticas, desde mi punto de vista negativo, el uso y abuso de las formas de democracia directa si no se hacen con un estricto apego a lo que diríamos los principios de equidad, universalidad, representatividad en estas consultas. Y la segunda es esta de la nueva, así lo dijo, la nueva relación del poder político y el poder económico. Quiero decir una cosa, no hay país que se haya desarrollado y que tenga cierto grado de estabilidad en donde la élite económica y la élite política estén peleados o enfrentados. Una consecuencia que me parece preocupante. Yo creo que sentó dos presentes importantes y después voy sobre esta distinción que hacías, que me parece muy pertinente, María Amparo. Uno es que no importa lo que digan los técnicos, él va a someter a consulta las cosas y uno puede decir, a ver, fue democrático. Yo no creo que haya sido democrático por la consulta, sino porque él ganó las elecciones y López Obrador, entre sus elementos programáticos estaba cancelar el aeropuerto. Es decir, aquí no hay ninguna sorpresa y lo democrático no deriva de la consulta, sino de que la gente decidió elegirlo a él y esta decisión la está tomando él. Yo creo que todo el mundo da por descontado que esa efectiva consulta es simplemente como alguien que va al confesionario y dice, a ver, necesito el apoyo de mi confesor para tomar una decisión. La decisión la tomó él y él, como representante de la mayoría, asume las consecuencias. Lo segundo es que pues, tú puedes tener efectivamente un apoyo enorme de la gente y sin embargo estar tomando una decisión errónea. O sea, yo lo técnico sigo poniendo sobre la mesa la duda enorme que me genera. Él citó hoy un estudio que le mandó Macron, que hubiese sido muy interesante que lo conociéramos, y un estudio de NAVBLUE, que por cierto costó $150,000 y que fugazmente dice por ahí que el tema son compatibles. O sea, el 90% de la gente puede estar a favor de Santa Lucía, pero puede ser técnicamente una mala idea y, por tanto, en una democracia hay elementos técnicos y elementos que se pueden discutir por la vía mayoritaria. Yo creo que es entrampar las cosas. O sea, la razón pública no puede entrar efectivamente por la vía democrática a resolver todos los asuntos, sobre todo cuando no tienes apoyo técnico. Y el otro tema que tú planteabas, que me parece fundamental, es el presidente decidió una autoafirmación
que contradice con el espíritu de su discurso de la noche del triunfo. Es decir, aquí va a haber una frontera clara, dice, entre el poder económico y el poder político. Es una apuesta dura y las cosas en política se juzgan por sus resultados. Vamos a ver cómo termina eso. Lo hizo el más reciente caso de un presidente democrático que se enfrentó al poder económico por la vía de los impuestos, François Hollande. Al año tuvo que efectivamente declinar su actitud porque económicamente tiende a colapsarse. Y lo otro, que no sé si lo van a matizar en los próximos días, es el Estado mexicano no se pliega ante los mercados internacionales. Y yo creo que en una economía globalizada, pues esa posición política no necesariamente se sostendrá en los próximos meses, pero en fin, veremos, las decisiones se juzgan siempre en política por sus resultados. Bueno, yo tengo la impresión de que esta consulta y su resultado traen una ventaja, podemos decir, para López Obrador en función de su partido. Yo creo que el partido que no está consolidado, que es todavía mucho más movimiento que partido, Morena, está constantemente en una disyuntiva, sobre todo en los temas centrales, ¿verdad? Está pues esta discusión que tuvieron Alfonso Romo y Paco Ignacio Taibo II, en donde uno descalificaba al otro. Es decir, Paco Ignacio descalificaba a Romo diciendo que los planteamientos que estaban haciéndose contravenían los acuerdos de todo el partido, etc. Entonces, allí hay una discusión muy fuerte y existe el riesgo de que, como todos los partidos de izquierda, todos los partidos en general, veamos lo que está pasando en el PAN ahora, los encuentros que están teniendo, son muy fuertes. Pues podrían desgajarse, podrían romperse, o están impidiendo al menos una unificación que necesita López Obrador. Necesita un apoyo unificado de las fuerzas que lo apoyaron, que le trajeron 53% de la votación, eso es lo que decías tú, que es lo democrático, y necesita estar bien con ellos. De tal manera que algunas cosas que parecían empezar a hacer dudar a López Obrador de si era mejor Texcoco que Santa Lucía, dicho así dicotómicamente, lo hicieron plantear varias cosas que son un tanto matizadas. Primera, con eso termino. Primera es, no va a ser un aeropuerto con otro, sino que aquí vamos a poner un sistema de aeropuertos. Estado de México, Toluca, Santa Lucía y el de la Ciudad de México. El actual. Sí. Hoy leí un reportaje que en proceso sale de José Luis Luege, expanista, también ya renunció, y que fue el director general de la Conagua. Y él es experto en materia de aguas. Desde muy joven es tratante de estos temas y ha trabajado como ingeniero químico en varias empresas. Sí, y el informe que rinde Luege a la presidencia, que se lo mandó a la unidad de estudios de la presidencia, decía que era imposible aprobar el de Texcoco y de que y da todos los argumentos técnicos de por qué. Y la otra cuestión que puede ser importante tener en cuenta es, políticamente, López Obrador no puede prescindir de su electorado, no puede prescindir de sus seguidores, los tiene que apoyar y ellos van a tenerlo que apoyar de regreso. A mí me llamó la atención, digamos, políticamente, el discurso que utilizaron la gente de Morena, los voceros, etcétera, incluso el propio López Obrador, ante los cuestionamientos de la propia consulta, de sus deficiencias, de que realmente no tenía ninguno de los elementos, como ya hemos mencionado, que internacionalmente se utilizan y que están en la Constitución. Fueron una serie de respuestas y de elaboraciones ahí teóricas y demás que me remontaron a cuando estábamos tratando de poner candados en las elecciones frente a los priistas y les cuestionabas en las elecciones irregularidades diversas y demás, y las respuestas eran muy parecidas.
desde decir, oigan, señores, nosotros no somos capaces de hacer eso, a decir, bueno, son insignificantes, a decir, eso no es cierto, son campañas de los adversarios, son campañas de la prensa que nos quieren desprestigiar, o incluso, por ejemplo, decir, bueno, estamos avanzando, no se puede hacer esto de golpe, es poco a poco, no podemos. Y en este punto decíamos, es que ya había avanzado en las propias democracia representativa, se ha avanzado mucho sin duda, pero también en esta participativa se ha avanzado tan es así que está el artículo 35, eso representa un procedimiento de avance, de presiones, de negociaciones, para que esté ahí. Aunque dicen, es que no se había aplicado, pero a nivel local sí se ha aplicado bajo esa forma legal y obviamente se ha avanzado mucho como para tener que empezar desde abajo ahora. Porque están, por ejemplo, en el Distrito Federal, se hizo la consulta formal de los segundos pisos, se hizo hace 2 años la de la Constitución Capitalina, bajo todas las condiciones ahí sí, digamos, que se exigen en una democracia participativa. No tienes que empezar desde cero. Pero en fin, me recordó mucho de esta idea de que lo que se cuestionaba en los otros partidos, ahora cuando se incurre en ello, en alguna medida, no fue idéntico desde luego, se recurren a los mismos argumentos. Pero otra cuestión es, políticamente como de repercusión, muchos decían, no tiene contrapesos López Obrador, porque en el Congreso no va a tener contrapesos, los gobernadores, los congresos locales. Entonces decían, el contrapeso puede ser sus asesores, que lo van oiga, no haga esto porque tiene tales repercusiones. Y aquí vimos que por lo menos quienes estaban en favor del aeropuerto, de sus asesores, fracasaron. Y el otro contrapeso que hace mencionado son los mercados internacionales. Es decir, él no va a tomar decisiones que veremos que no afecten, vayan a afectar la economía nacional, pues ya vimos que ese tampoco fue un criterio que lo contrapesara. O sea, en estricto sentido, no tiene contrapesos cuando se le mete una idea. Bueno, pues la pones muy preocupante porque en todas las democracias debe haber, vaya, la esencia de la democracia es que haya contrapesos, no importa si ganaste con el 80%, con el 20% o con el 50%, debe de haber contrapesos. Eso, una cosa es la legitimidad democrática y otra cosa es el trabajo que tienen que hacer las instituciones. Si ya ni siquiera los mercados internacionales, ya no digas aquí su equipo de gobierno es contrapeso, creo que será un gobierno que tendrá que pagar muchas consecuencias porque pues los gobiernos se equivocan y los gobiernos tienden a equivocarse más cuando no se escuchan puntos de vista en lo técnico o incluso en cosas políticas que son más discutibles. Eso de que su electorado y que tiene que cuidarlo, en efecto, pero no olvidemos que de los 30 millones de votos, de ese 53% de la población que votó por él, hay una parte que es del movimiento, que es lo que llamaríamos un voto duro, pero hay otra mitad que no es voto duro y que también lo tiene que cuidar, sobre todo si está pensando, como ya lo dijo, en una revocación de mandato. Entonces, someter este tipo de decisiones de tal envergadura a consulta popular me parece, insisto, preocupantes. ¿Con qué criterios? Ya nos anunció que viene una iniciativa, pero ¿con qué criterios va a haber las consultas populares? Decían por ahí, no, pues es que esto es 1% del PIB. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Por puntos del PIB? Entonces, el Tren Maya sí, el Tren Maya no. O sea, ¿cuál va a ser el criterio? Está bien que aflojemos los controles, pero hay unos que no se pueden aflojar. La constitucionalidad, ¿sí? Y los criterios. Pues mira, y yo creo que hay 2 temas, digamos, como gran impacto político, muy delicados. Este tema de lo técnico y lo político. O sea, yo puedo decidir someter a consulta lo que yo quiera y un político tiene derecho a hacerlo. Por cierto, yo creo que la reglamentación que hoy tenemos es malísima y sumamente restrictiva y no se ha podido hacer. Pero cuando te mandan a lo dicotómico, ¿está usted a favor de la consulta o no está? No, oiga, reduces brutalmente la conversión pública y lo técnico es lo técnico, independientemente de lo que opinemos. La mayoría, y hay cierto, aunque la mayoría diga que hay que edificar una capital en el centro del Golfo de México, si no se puede, no se puede. Yo lo de tener 3 aeropuertos dispersos lo sigo viendo técnicamente poco útil. Y lo segundo es que, pues si usas palillos para comer, los tienes que usar para comer todos los platillos. Si él decidió consulta para el aeropuerto,
tiene que haber consulta para el Tren Maya, tiene que haber consulta para las refinerías y tiene que haber consultas para cualquier otra transformación, incluida la reforma educativa. Yo creo que no puedes selectivamente estar diciendo solo son donde yo digo, ha sentado, por eso digo, un importante precedente. Pues chicharrón se te haga la boca, porque si van a someter todo eso a consulta con este método, ¿sí? Pues creo que no es lo ideal para un país, pero seguimos en el próximo bloque hablando ahora de las consecuencias económicas de la cancelación del aeropuerto. Muchos analistas, tanto políticos como financieros, apostaban a que en realidad la consulta iba a ser una maniobra para sí aceptar Texcoco, pero darles la cara, digamos, a sus seguidores después de haber hablado tanto en contra de Texcoco y decir que sí iba a ir a Santa Lucía. Entonces muchos calcularon, no, mira, esta es una maniobra para lavarse las manos y justificarse, de decir, me voy a Texcoco, pero es que la ciudadanía así lo decidió y que en ese sentido podía venir el resultado de la consulta. Y lo decían porque pensaban y calculaban que López Obrador no iría a tomar la decisión de Texcoco por las repercusiones financieras y de mercados y de inversiones que puede tener a nivel nacional e internacional, porque por un lado está el mensaje de decir, en México no se cumplen los compromisos. Hay como una idea en todos los países de compromisos de Estado. Tú inicias una obra transeccional bajo un gobierno, pero el siguiente gobierno de otro partido incluso puede ser, pues respeta esos acuerdos para dar confianza a la inversión, para que los inversionistas digan, aquí hay confianza, certidumbre de que se te van a cumplir. Él tiene el derecho, el nuevo presidente en este caso, pues tiene el derecho a decir, no, yo lo suspendo. Pero el mensaje que mandas es, pues entonces mejor ahí no nos metemos, ¿verdad? Porque no sabemos si las próximas inversiones las pueda quitar este mismo presidente u otro. Es decir, en ese país no se cumple, vámonos a otro lugar. Eso por un lado, que puede generar desde luego indicadores negativos para México de distintas, las tasas, las bolsas, etcétera. Pero dicen otros, va más allá el asunto. No solamente es qué pasa con la obra como tal y las inversiones, y hay que compensar y demás, sino esa es la forma que va a gobernar. Es decir, no solo esta decisión en concreto, que desde luego tendrá, no sabemos qué tanta repercusión en los mercados, en el precio del peso, etcétera, las tasas de interés, sino decir, es que así es como va a gobernar. Y por lo tanto, en la medida en que no se haya visto, digamos, muy confiable la forma en que tomó esta decisión, incluyendo la consulta, que es una consulta sin ningún fundamento sólido, es decir, así va a tomar las decisiones, pues nos vemos dentro de 6 años. Esa puede ser la reacción de muchísimos inversionistas, incluso aunque no tengan o hayan metido dinero a esto de Texcoco, porque no es eso el asunto, no es mi dinero que metí, es así se hacen las cosas y se van a hacer en el próximos 6 años, pues nos vemos después en otro gobierno. O me acerco al presidente actual y trato de sacarle jugo en los 6 años que está. Yo creo que el mensaje es claro, independientemente de la lógica que pueda efectivamente invocarse, es aquí las obras son sexenales y una de las consecuencias de que edifique tan lentamente infraestructura este país es que hoy decía el aeropuerto que iba al 32%, se hubiera ido al 70%, se hubieran puesto, digamos, con niveles o ritmos chinos. Otro gallo les hubiese cantado, pero fueron a su ritmo pachorrudo y llegaron y se las pararon. Las implicaciones económicas ya las vimos hoy, por supuesto en los próximos meses vamos a ver si son duraderas o no. La bolsa cayó 4 puntos, el peso se fue hasta 20, o sea, la cotización respecto al dólar, y seguramente pues, va a haber una reconsideración de los bonos y en términos generales del riesgo país, por la simple y sencilla razón de que pues, un presidente puede parar una obra que tiene todas esas consecuencias. Y luego habrá que empezar a hacer las cuentas, a mí no me salen. O sea, dices que te ahorras dinero construyendo el otro aeropuerto, pero simplemente con que te suban los tipos de interés y la deuda que vas a tener que pagar, a lo mejor ya hiciste un peor negocio. Pero lo que menos entiendo de todo es que dijo hoy también, se acabó la corrupción, pero voy a hablar con los empresarios que están haciendo ese aeropuerto para darles el otro. Ahí sí yo, aunque la mayoría diga que tiene razón, no lo entiendo. O sea, si estás diciendo que estaban con vínculos inconfesables y haciendo negocios rapaces, ¿cómo puedes darles efectivamente a los mismos? O sea, si ustedes me lo explican, yo me quedo conforme, pero francamente, digo, no lo entiendo. Y bordo sobre otra contradicción que me la dispara, digamos, esta idea, lo que acabas de decir. Ya hablamos de costos reputacionales, ¿no?, para México y costos en términos de certidumbre jurídica, las dos cosas comprobadas internacionalmente que afectan el grado de inversión
que hay en un país, y a México le hace falta porque le hace falta mucha infraestructura. ¿Sí? Pero tú dices, ¿cómo se les va a dar? Si los ha tachado, y lo dijo hoy en la mañana otra vez, los tacha de corruptos, pero les voy a volver a dar, ¿sí? No sabemos cuál es la forma, pero no se entiende por qué le va a dar a unos corruptos, les van a permitir proseguir con sus contratos. Había una forma, creo que relativamente fácil. Yo creo que López Obrador, como lo dijo también hoy en la mañana, tiene razón en que en las licitaciones, concesiones, compras, asignaciones de obras, ha habido corrupción, y creo que era una buenísima práctica que él dijera, el día del 1 de diciembre voy a someter, voy a auditar cada uno de los contratos y los costos para que no haya sobreprecios, etcétera, etcétera. Me quedo el aeropuerto, no lo concesiono porque según todos los especialistas es un gran negocio para el Estado mexicano, porque además no había que meterle nuevos recursos entre el TUA, que es el impuesto a los que viajamos, más el famoso fideicomiso, supuestamente estaba ya cubierto. Pero entonces hay una contradicción más. Él mismo cita que se acabó, en esto de la relación empresarios-gobierno, se acabó la era en donde todo se adjudicaba, ¿sí? Y él mismo ya de entrada está adjudicando quiénes van a ser los nuevos contratistas, o al menos eso, y súmenle la ley de Tabasco. Que ya habló con ellos y que no iba a haber impugnaciones. Además, entonces ya tenía tomada la decisión, salvo que haya hablado con ellos ayer a las 10 de la noche. Y esto de las asignaciones, pues veamos el ejemplo de de Tabasco, ¿no? El Congreso morenista acaba de pasar una ley para liberar los candados burocráticos, como dijo, y la defendió López Obrador, para que puedan adjudicarse en obras estratégicas. Es en obras estratégicas donde menos debe de adjudicarse. Bueno, yo creo que, como empezaba a sugerir Leonardo, hay dos tipos de negocios en este asunto. Los que yo condeno, y estoy de acuerdo con López Obrador, es en aquellos negocios que se hicieron comprando muchos terrenos a muy bajo precio. Hay un reportaje muy bien hecho en donde se prueba cómo terrenos que fueron comprados a 40 y tantos pesos están siendo vendidos a 2.500 pesos metro. Eso es una trapacería de empresarios y de gentes del Grupo de Estado de México que compraron todo esto para enriquecerse. A lo mejor no les sale el negocio con este cambio. En eso estaría de acuerdo. La otra quiere amortiguar los golpes que pueden venir de un lado, que sería el lado de los empresarios, diciendo, a ustedes les vamos a reparar todo. Si lo que ustedes necesitan es ganar, van a seguir ganando. Nada más vamos a invertir aquí, en Toluca y en esa Ciudad de México. Vamos a resolver el problema en menos tiempo, en 3 años tendremos todo esto. Y tenemos resuelto el tema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, y lo que no podía resolver, a mi juicio, es la violencia con la que están manejándose algunas fracciones dentro de Morena. En la fracción de Atenco, de San Mateo Atenco, la que entregó el machete al ingeniero ¿cómo? Jiménez Espriu, sí, cuando fue a visitar a una empresa que está haciendo trabajos para el aeropuerto de Texcoco. Me quiere decir muy claramente que, a diferencia de lo que pasó cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que mandó o dejó que pasaran los macheteros de San Andrés Atenco para impedir el aeropuerto que quería hacer Vicente Fox, ahora no está teniendo el acuerdo con los de San Mateo Atenco. Y eso mismo pasa a nivel de la reforma educativa con la CENTE. Es decir, esos grupos radicales pueden desbaratar o entrar a demoler un movimiento que le ha costado tanto tiempo y que se ha vinculado con un movimiento social que quiere convertir en político, pero que no acaba de poder convertirlo en político, porque no tiene políticos, ahí tiene seguidores más o menos ciegos, o más o menos fanáticos, o más o menos inconmovibles respecto de lo que dice el señor, ¿no?
Y retomo lo que decías, Leonardo, en el sentido que no ves mucho la racionalidad económica de decir, pues es que esto va a salir muy caro y el otro puede salir hasta más caro. Es decir, a final de cuentas, ¿dónde está el ahorro? Y se dice, incluso se puede decir, lo barato sale caro, ¿no? Se suele decir. ¿Por qué? Porque aunque incluso hubiera un cierto ahorro de dinero para Santa Lucía en relación con lo que iba a costar Texcoco, que decían de todas maneras, oye, faltan 88,000 millones, pero cerrarlo va a costar 100,000. O sea, ya desde ahí ya tienes una pérdida. Pero el otro elemento es la proyección de Santa Lucía es como para 10 años. Es decir, Santa Lucía, no para cuándo se va a acabar, sino suponiendo que se echa a andar, el cálculo es, esto te puede resolver el problema de saturación por 10 años. El otro estaba calculado entre 40 y 50 años. Entonces, si te ahorras, ¿no? O quieres ahorrar una parte de dinero para tener un proyecto más barato, pero que solo te va a dar para 10 años el problema y luego vas a volver a tener el problema, en términos de más largo plazo, en términos de una visión de estadista, no inmediatista, puede salir totalmente contraproducente esta decisión. Yo no lo veo, o sea, no veo todavía los cálculos. Él dice que va a durar 40 años la solución y que va a estar en 3 años. Yo sigo sin entender porque, en fin, no se ha explicado bien. Uno, el proyecto Santa Lucía, ahora hablaron de un carril confinado que te va a conectar un aeropuerto con el otro. Van a tener que hacer un ramal nuevo del tren de México-Toluca porque no tiene conexión al aeropuerto. No sé, digo, de todas maneras ya tendrán que explicar el costo, lo que pierdes en términos de, digamos, imagen país que te cuesta dinero. O sea, tu deuda externa sube, las tasas de interés subirán. Vamos a ver cómo reacciona el Banco de México ante este movimiento de la moneda y vamos a ver si es un asunto temporal o si efectivamente es estructural. Si es estructural, estamos presenciando, antes de que llegue el presidente, una ruptura con el sector privado. Y como decía María Amparo hace un ratito, no augura nada nuevo. Hay un cambio que debemos constatar del discurso de la noche del 1 de julio, de yo sé lo que es ser una presidencia se mide por los resultados que deja. Esto no ha empezado y ya tienes una ruptura con el sector privado de ese tamaño. Yo creo que hay que hacer un análisis político de qué es lo que ha ocurrido en estos meses, qué es lo que está ocurriendo al interior de su gabinete, porque hoy sentó a Romo y sentó a Riobó. Dijo, no le voy a dar un solo contrato a Riobó, pero es uno de los grandes ingenieros del mundo. La verdad es que le dirá, oye, pues si estoy contigo, ¿por qué si no me has dado ningún contrato si soy uno de los mejores? O sea, esta actitud personalista y poco institucionalizada, yo creo que no le ayudan a nada al presidente. En fin, subrayo, las cosas se juzgan por los resultados y yo creo que la decisión que tomó entre anoche y hoy van a marcar este sexenio. Muy probablemente lo haga y quiero, para cerrar, decir otra consecuencia que está pues en el borde de lo económico y lo político. Los empresarios que han sido o líderes de cámaras empresariales que han sido entrevistados hoy han dicho claramente que se sienten llamados al engaño, porque les dijo, incluso algunos como Gustavo de Hoyos, subió el video en la discusión de la Coparmex, donde les asegura que si los empresarios asumen los costos, que iba a Texcoco. Sí. Y lo mismo dijo también Castañón. Entonces, se sienten engañados. Nos dicen una cosa y el día que se toma la decisión nos amanecemos con que la decisión es otra. Y eso pues tiene costos también en términos de la confianza que podría haber. Y repito, eso no solo queda entre los empresarios mexicanos, sino que evidentemente los internacionales dicen ese país por lo pronto puede no ser muy confiable para invertir ahí. Pero nos vamos al siguiente segmento. Vamos a tratar ahora el tema de las caravanas migrantes que sigue presente en nuestras fronteras y sigue presente en la discusión pública y en los problemas que pueden ocasionarse con estos migrantes. Además de la caravana que estaba compuesta fundamentalmente por hondureños, ahora están saliendo nuevas caravanas que ya traen una variedad de centroamericanos, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, que están engrosando en grandes filas, como la primera, nuevas caravanas que quieren pasar por México, según sus propias declaraciones, para llegar a Estados Unidos. Hubo algunos intentos de frenar esto
entre los cuales también estuvo uno de López Obrador, que diciendo hay que crear trabajo, yo les ofrezco que voy a crear trabajos, hay suficiente trabajo, va a haber suficiente trabajo con mi gobierno para los mexicanos y para los extranjeros. Y Peña Nieto les dijo, les ofrezco trabajos con tal de que se queden en donde están trabajando y que soliciten las cosas legalmente, etcétera. Quiso como cumplir con lo que se ha comprometido, entiendo, con el presidente Trump, que le pidió detengan esto. Entonces, la manera de detenerlo mientras él se va es decirles, firmen aquí todos los que pueda retener, pero le contestaron, no señor, no vamos a atender empleos, no estamos convencidos, nos vamos a Estados Unidos y vamos a seguir nuestra marcha. Entonces, esto va a tener problemas graves. Ya Trump anunció que mandaría soldados en una cantidad importante a la frontera para apoyar a la patrulla fronteriza y frenar con las armas o con la fuerza estas caravanas. Nos encontramos, sí, más o menos en los mismos parámetros. Yo debo decir que en eso coincido al 100% y apoyo al presidente López Obrador. Creo que tomó la decisión correcta en ese caso, es decir, hay que darles oportunidades y hay que dar efectivamente la posibilidad de que los hondureños o los centroamericanos trabajen en México. No puedo estar más de acuerdo con él. Por cierto, si sometiera esto a consulta, no sé cómo nos iría, porque hay mucha gente que dice, oiga, ¿por qué tenemos que estar ayudando a extranjeros? Aún así, yo creo que López Obrador tiene toda la razón. En el tema de Peña Nieto, pues yo creo que está como el cuetero. O sea, si les da efectivamente la oportunidad, dicen, es que está cediendo a lo que dice Trump. Bueno, entonces, yo creo que hay que descontextualizar esto de lo político, es decir, si hay una oferta de Peña Nieto de efectivamente insertarlos a México, yo creo que exactamente igual que aplaudir la de López Obrador, tendría que decir, el presidente actual tiene razón. El tema es que también los está conteniendo en la frontera con la Policía Federal y hubo un muerto. Ahora vamos a ver efectivamente cuando se hagan las averiguaciones qué ocurrió. Parece que fue una bala de goma, o sea, no llevaban armas de fuego, pero finalmente tienes ahí un problema de contención de esas caravanas. Pero pues Peña Nieto a estas alturas estará diciendo, pues te lo dicen Enrique para que lo oigas Andrés, ¿no? O sea, el gran desafío que tiene Andrés Manuel López Obrador es aterrizar el proyecto que pactó vía epistolar con Trump de los 30,000 millones de dólares estos, para ver qué invierten en Centroamérica y que ese lenguaje amenazante de mover tropas a la frontera, que va a ser la Guardia Nacional de Trump, hoy francamente fuera de contexto, todo el mundo lo liga en clave preelectoral, finalmente en unos días van a tener en Estados Unidos las elecciones, pues ese lenguaje amenazante que va a tener el gobierno de México, bueno, que tiene el gobierno de México, hoy el presidente Enrique Peña Nieto, pero en 2 o 3 semanas pues, será ya un problema que bordee la administración de López Obrador. Entiendo que yo estoy de acuerdo también contigo que la solución, y lo hemos dicho antes en primer plano, la solución sería una cosa como ocurrió con la Unión Europea, ¿sí? En donde los países más ricos metieron dinero para que países como Portugal o España elevaran su nivel de crecimiento, de desarrollo, de igualdad, etcétera, ¿sí? Creo que es la mejor solución a un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo. Ahora, tenemos que hacernos cargo que esta migración no solamente es una migración económica, es una migración política, es una migración también que obedece a motivos de violencia, sobre todo en Honduras, que es el país, creo, de América Latina, bueno, de Centroamérica, pero vaya, de lo que sería todo América Latina, el que más elevada tasa de homicidio y por tanto el mundo, tiene, porque somos la región más violenta del mundo. Bueno, dicho esto, crear estos empleos yo se la compro completamente a Andrés Manuel López Obrador, como tú lo aplaudo, es de apoyar la medida si es que la pueden implementar, pero aún así tenemos el problema de que 1 de cada 10 hondureños dice que aún teniendo empleo en México, ellos quieren ir a buscar el sueño americano. Entonces, ahí no hay manera, o sea, México no tiene una manera de controlar que sigan adelante y cualquier persona tiene derecho a buscar el asilo o a buscar trabajo en cualquier otro país, de acuerdo a las leyes migratorias del otro país. Pero acabaríamos teniendo que tener también esa política de contención si 1 de cada 10 centroamericanos
quieren seguir su camino. ¿Cómo los vas a detener? ¿Los vas a detener realmente con el ejército? Ese es el No dilema. lo sé, ahí tienen un dilema fácil. y esto le va a estallar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, uno de cada 10, pues sí, podrían ser más. Porque una cosa es que el gobierno mexicano, y creo que también coincido en que sería lo correcto, decir, vamos a abrir en la medida de nuestras posibilidades el hecho de que se queden aquí, que trabajen, etcétera. Pero de todas maneras, los que se quieren ir para allá es porque de todas maneras las condiciones allá van a ser mucho mejores, la oferta va a ser mucho mejor, las condiciones de trabajo mucho mejores de lo que México puede ofrecer. Entonces, uno de cada 10 me parece poco, porque ellos mismos han dicho también que aquí en México, pues no solamente la cuestión económica, sino muchas otras son difíciles, violencia, inseguridad, extorsiones. Quise decir 9 de cada 10. Uno estaría dispuesto a quedarse en México. Te entendí al revés. Es que no También me te parece parece poco. Me entendiste Oye, bien, lo dije mal. También le parece poco. Es 9 de cada 10 pues, dicen que quieren seguir su exactamente, camino. sí, porque de pronto dije, bueno, No. creo que serían más. Y eso efectivamente entonces te genera ese problema de decir, pues, yo hago lo que puedo, pero Estados Unidos te va a exigir, como le ha exigido hasta ahora a los gobiernos mexicanos, que utilices las policías, que utilices la fuerza pública para impedir. Y ahí sí te mete en una contradicción en la postura mexicana de decir, vamos a ser humanitarios ante una crisis humanitaria de los centroamericanos y los vamos a dar asilo y trabajo en la medida de nuestras posibilidades, y otra vez medidas represivas para no contravenir las políticas y las presiones de Estados Unidos. Porque además, por lo menos en el caso de Trump, sanciona a los países, ya lo amenazó, ya lo dijo, que no hagan algo para impedir que lleguen hasta allá los migrantes. Entonces, ¿cómo le va a hacer López Obrador en ese sentido? No la tiene fácil. Bueno, yo a propósito de lo que decías en relación con Alemania y la migración desde hace mucho tiempo era muy grande en Alemania de los españoles, de los italianos, etc. Cuando se crea la Unión Europea, efectivamente hay un gran esfuerzo de Alemania, que tenía una acumulación muy grande de reservas, que invierte la mayor parte de ellas en la Alemania del Este para poderla actualizar en educación, en desarrollo industrial, tecnológico, etc. Pero bueno, llegado este momento en que Angela Merkel se abre mucho más que los otros países y señala una cuota muy alta de aceptación de 1 millón de migrantes, estamos en una posición que se puede parecer, pero no a esta oferta pequeña de trabajadores para que pudieran quedarse en Oaxaca o en Chiapas un tiempo, sino en la que ha propuesto López Obrador, que es la verdaderamente seria, a mi juicio, que es pedirle a Estados Unidos y a Canadá y el propio México aportar $30,000 millones para crear condiciones de desarrollo en toda el área centroamericana que se conecta con México y así hacer un verdadero freno a fondo, ¿no? Como que decías, que yo comparo metafóricamente de Alemania, que es otra cosa, ¿no? Pero esta, y no la oferta inmediatista clamada por Trump, de deténganmelos, ¿no? Yo creo que tienes que definir 3 cosas, ¿no? Yo creo que lo que tú decías es el espíritu, ¿no? Es decir, Sí. Y creemos estaba que- hablando de los 80s, no de la migración actual, sino del dinero que se le dio a España y a Portugal Los para fondos que de- los fondos Los para fondos que de se la Unión, ¿no? desarrollaran. que aportar. No hablaba de migración. Y yo creo que el espíritu es el mismo, ¿no? Sí, o sea, pero- que vamos a crear prosperidad en Centroamérica para que no migren, que estaría muy bien que la empezaran a formular en México, ¿no? A mí me hubiese encantado plan que Marshall, pues. el Temex hubiese incluido fondos de ese tipo, ¿no? Pero llevamos 20 años pidiéndolo y hasta ahora no ha ocurrido. Pero yo creo que sí son 3 temas, subrayo, yo estoy de acuerdo con la oferta política del López Obrador en eso, y es crear una alianza de prosperidad para América Central. No puedo coincidir más con él también en eso, subrayo. Y luego el manejo de las fronteras. Y ahí sí lo tiene que definir. No sé qué quiere hacer. Si quieres frontera dura en la frontera sur, es decir, a ver, va con control migratorio, y aquí entra el que yo digo, es una opción en la vida. Hoy tienes frontera abierta. Y la segunda es qué tipo de relación vas a tener con Estados Unidos en la frontera. Porque, oye, la señora Nielsen se estuvo paseando supervisando el muro. Nos hace falta que López Obrador también fije postura sobre el tema del muro. También ese es un tema importante en el cual el próximo jefe del Estado debería fijar una postura clara respecto a los Estados Unidos.
Misma que no se le ha exigido hasta este momento, porque ha dicho somos grandes amigos, lo dijo con respecto también a los mandatorios, pero ya le tocará a él tener que enfrentar las relaciones pues bilaterales con personas como Trump, como será Bolsonaro, como, en fin, tenemos... Es una política de fronteras, ¿no? Muy clara, ¿no? ¿Qué hace México y qué no hace? Así es. ¿Querías decir algo? No. Bueno, pues yo creo que vamos a tener en el futuro la disyuntiva de si seguimos teniendo una frontera tan porosa como el Suchiate, hay que ver los videos que se están divulgando donde entran por miles en llantas de los tractores, en recámaras, realmente les Yo tendría la frontera abierta, ojalá es diga una frontera abierta, no por el puente, pero el puente es lo de menos. Cuando no pasaron por el puente empezaron a pasar. Por el agua. Pues por... A mí me encantaría que dijeran, no queremos muros y queremos fronteras abiertas. Tanto que voy a abrirla al sur. Bueno, pero nos tenemos que ir, políticos. Vamos a seguir con este tipo de temas porque el próximo es Brasil. Bueno, y uno de los más interesantes desafíos que va a tener la próxima administración mexicana es su política latinoamericana. Hasta ahora, y lo repitió el presidente, con motivo de la enorme controversia que hay por la invitación a Maduro, dice que vamos a mantener una relación de amistad con todos los países y que Maduro fue invitado al mismo título que fue invitado todos los demás. Pero el tablero ha cambiado radicalmente con el triunfo de Bolsonaro, que gana con un 53, 54%, hasta 55% creo que subió, pero en fin, tiene la mayoría absoluta. Y bueno, pues van a arrancar exactamente las dos locomotoras de los dos grandes países de América Latina con un mes de diferencia. López Obrador, cargado a la izquierda, arranca el 1 de diciembre y el 1 de enero Bolsonaro a la derecha arranca efectivamente. Y por supuesto, pues Brasil es la economía más grande de América Latina y desplaza pues una energía política enorme con sus proyectos de la Comunidad Sudamericana de Naciones y de manera muy señalada la relación con Venezuela. Una parte de la campaña que ganó Bolsonaro, es decir, la izquierda defiende autócratas, a mí me acusan de no democrático, pero mira Venezuela, el presidente Maduro disolvió la asamblea, se autodió un montón de en fin, atribuciones que claramente han generado una crisis humanitaria en su país. Por tanto, yo creo que el México de López Obrador no podrá decir, bueno, si Bolsonaro dice eso, yo me callo y sigo utilizando la política tradicional. Por supuesto, el resto de los países latinoamericanos se girarán a López Obrador y le dirán, el scratch de oro en el fútbol ya tiene presidente y es de derecha. Y ahora el grandote de la Liga Latinoamericana eres tú. Por tanto, creo que va a tener que hacer de necesidad virtud y la política exterior, que no parecía ser como una de las grandes prioridades del presidente, va a ser uno de los primeros temas que lo ocupe. Ya hablábamos en el bloque anterior de definirse respecto a Centroamérica. Yo creo que el tema latinoamericano con el triunfo de Bolsonaro es absolutamente irrenunciable para el presidente López Obrador. Una vez más, creo que la realidad se le va a imponer a López Obrador y se le va a imponer de una manera complicada para un líder social de izquierda como lo es Andrés Manuel López Obrador. Hablabas tú de Venezuela y de Brasil. Venezuela, un país que ha sido defendido una y otra vez por los partidos que conformaron, cuando menos por dos de los partidos que conformaron la alianza, que son el Partido del Trabajo y el propio Morena. Entonces son dos gobiernos importantes de la región que tienen signos ideológicos totalmente distintos. Y pues si, como dice, invita a Maduro, que a mí también me parece una cosa ya anacrónica que se invite a los países, a los mandatarios del mundo a que vengan a las tomas de posesión, y además nos ahorraría muchos problemas, va a tener que definirse con respecto a dos autócratas, en un caso un autócrata y en otro caso un señor que llegó de su signo totalmente opuesto, pero que llegó con el 53% o el 55% de la votación. No hay ninguna duda de que en el caso de Bolsonaro, a mí me pesa en el alma esa tragedia para los brasileños, pero no hay ninguna duda que el señor llegó por las buenas, ¿sí?, con su 55% a la presidencia. ¿Cuál es la actitud de Andrés Manuel López Obrador frente a un mandatario que tiene unas expresiones y que tiene un proyecto absolutamente en la antípoda de Andrés Manuel López Obrador?
¿Lo va a defender con tanto ahínco como defendió a Maduro? Es pregunta. Bueno, yo creo que en términos de la proporción de votos con los que ganaron es más o menos la misma, porque habría que recordar que Bolsonaro llega en segunda vuelta al 55%, antes tuvo el 47%. Es muy alto de todas maneras. Sí, y López Obrador llegó con 53%. Están muy igual. cerca en cuanto a respaldo democrático a sus candidaturas y a sus proyectos, supongo que están detrás de las candidaturas. La otra cuestión que yo quisiera plantear es que si bien López Obrador llegó como un dirigente de izquierda por el movimiento Morena, que es un movimiento social de reivindicación de los que tienen menos, etcétera, no es una garantía esto de que sea totalmente izquierda. Él se ha declarado como un hombre liberal, seguidor de Juárez, liberal individualista, ni siquiera liberal social. Él está más bien adscrito a una posición como la cardenista, de don Lázaro me refiero, que era un liberal social, que apoyaba a los sindicatos, etc. Los problemas que están teniendo en este partido nuevo de Morena son la consolidación de sus bases de apoyo. Si van a ser a través de partido, si van a ser a través de lo que se mantenga como un liderazgo caudillista fundamental, es por donde yo digo las cosas van, no solo con la iniciativa privada, sino con todo el mundo, y pues esto es algo que preocupa. Y si no tiene esa condición, no va a poder gobernar, porque lo que está pidiendo es, ayúdenme, mi gente, a gobernar. Ya me ayudaron a llegar, pero ahora me tienen que ayudar a gobernar. Y creo que eso no lo están entendiendo muchos de sus partidarios. Bueno, sí hay mucha preocupación de que la llegada de Bolsonaro en Brasil pueda representar un ataque a la democracia, un problema, una crisis de democracia ahí. ¿Por qué? Porque él mismo ha dicho que es admirador de la dictadura, de las dictaduras que hubo en Brasil. Y entonces ahí el planteamiento que quiero hacer es, las democracias tienen la peculiaridad de permitir el acceso al poder de gente que no son demócratas y que desde el poder pueden utilizar ese poder para ir desmantelando las propias condiciones democráticas. Ocurrió la primera vez o alguna de las primeras veces, bueno, un poco con Italia y con Hitler sobre todo, que claramente eran antidemócratas y claramente decían la democracia no es el sistema adecuado, pero vamos a participar por vía democrática. Hitler lo intentó por medio de un golpe, no pudo. Entonces le jugamos a la democracia y una vez en el poder desmantelamos la democracia. Ante lo cual varios países empezaron a tomar previsiones. En algunas constituciones se dice, si hay alguien que no tiene un compromiso democrático, claro, por lo menos en términos discursivos, no le vamos a dar desde el registro si se trata de un partido que no haga compromiso democrático. Si desde antemano te está diciendo, oye, yo no estoy a favor de la democracia, la voy a desmantelar, pues no lo dejes llegar. Y en otras constituciones han metido también la cláusula de que si hay alguien más fuerte, algo más fuerte, si alguien hace un golpe de Estado, fallido, evidentemente, ya no puede competir de entrada. Se suspende. Una cláusula que en Venezuela no la pusieron, No, porque no les Chávez olvidó. intentó. Chávez intentó el golpe. Por eso digo que una cláusula Claro, que en Venezuela no tenían eso. Entonces, simplemente es decir, de pronto los filtros de la democracia no son lo suficiente para evitar que lleguen antidemócratas que van desde de antemano te están diciendo vamos a desmantelar hasta donde sea posible la propia democracia. Pero, a ver, en Venezuela la asamblea legítimamente electa la disolvió el presidente. Se puso una constituyente y sigue. Y va a venir a México y va a seguir hablando de democracia. Maduro me refiero. O sea, no hay garantía de eso. Y sí, efectivamente, las democracias se disuelven cuando tú llegas por la vía democrática y lo primero que haces es subvertir el ordenamiento legal. Y empiezas con tentaciones de revocación de mandato. Y ya me lo pensé mejor y me voy a reelegir. A ver, yo veo dos trenes arrancando de dos estaciones diferentes. Espero, porque yo le voy a México, que nuestro presidente dé elecciones de una democracia a toda prueba, o sea, que la izquierda no tiene problemas con la democracia liberal, porque ciertamente Bolsonaro sí los tiene. Yo espero que desde el ángulo izquierdo de la tradición latinoamericana se diga, la izquierda sí cree en los procesos democráticos, sí puede gobernar respetando las instituciones, no se inventa leyes para perpetuarse en el poder o para tener decisiones efectivamente arbitrarias, para demostrarle a la derecha latinoamericana que en este continente
continente vamos a defender la democracia. Se llame Bolsonaro, se llame Maduro o se llama como sea. Yo creo que López Obrador, que no es un latinoamericanista y que tiene estas tentaciones de las figuras de la revocación de mandato, se lo decía Octavio Rodríguez Araujo hace algunos meses. Este es el tiempo de decir de qué lado estás, sobre todo cuando la derecha latinoamericana está ganando terrenos. Yo espero, subrayo, que nuestro país sea un ejemplo y que la izquierda mexicana siente cátedra en materia democrática, prosperidad y todo lo demás, y que en 4 o 5 años podamos decir, el gobierno de López Obrador es un éxito, un gobierno democrático y respetuoso de la ley, y el de Bolsonaro, de la derecha intransigente, es un fracaso. Ojalá pueda decir eso en 4 años. Así sea. Ojalá pueda. Así sea, Leonardo Curcio. Sería la primera vez en América Latina que en materia democrática diéramos una lección, porque la mayor parte de los países de América Latina accedieron a los gobiernos sin mayoría, a los gobiernos democráticos mucho antes que nosotros. Claro, hay que decir, también ellos sufrieron dictaduras y nosotros, bien o mal, tuvimos gobiernos semiautoritarios, pero nunca una brutalidad como Chile, Argentina o Brasil. Autoritarios, pero no con las características de Chile, Brasil o Argentina, donde hubo una fuerte represión política. Pero y tiene mucha razón en lo que nos recuerda José Antonio Crespo de decir, incluso hay constituciones en Europa en donde está prohibido cambiar la Constitución, hay cláusulas pétreas de piedra que no se puede cambiar el régimen en el que está sustentada la democracia, ¿no? Pues yo espero que tengamos los consensos necesarios para que efectivamente tengamos ese crecimiento y en poco tiempo podamos decir el milagro mexicano frente a la pesadilla brasileña. Pero bueno, ellos decidieron por su presidente, nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su compañía, los esperamos el lunes aquí en El Primer Plano. Yo lo que me